Los gritos de la noche se asomaban bajo la intensa lluvia. El río agitaba su impetuoso olaje. Un impertinente rayo deslumbró la figura de un jinete tratando de controlar a su caballo inquieto ante las agonizantes horas. Al pie del río se escurrían las sombras y el extraño esperaba al lanchero que fuera a auxiliarlo. Las tormentas en los meses de julio, agosto y septiembre eran desastrosas para los pobladores de las riberas del río Papaloapan. En otras épocas se tenía la experiencia en los moradores de esta villa de Tustepec, de varias crecidas del río, que arrasaban gran parte de las casas de la comunidad. Estaban acostumbrados de cualquier mala jugada de la naturaleza. No era para menos. El caudaloso afluente del río de las Mariposas en esta época de lluvia se ponía endemoniado. Era un azote para la comarca estas tormentas en esos meses del año. El jinete solitario subió con su caballo al chalán de don Carmelo, encargado de la embarcación, quien saludó efusivamente al empapado hombre. Intercambiaron algunas palabras, indicándole que dos voluntarios lo esperaban del otro lado del río. El trato entre los dos hombres era esconder las palabras escuchadas y no decir nada, pues le comentaba al visitante: vivir en el silencio es lo mejor, no están las mazorcas para tanto ruido. A esas horas de la noche, solo en alguna que otra choza se podía ver la tenue luz del candil encendido. Otros habitantes del barrio abajo todavía no dormían, debido a que el agua intensa de la lluvia los tenía con pendiente, o tal vez con su plática familiar querían espantar algunas sombras de miedo, que reflejaban las enormes gotas de agua que caían precipitadamente. El tiempo es corto y tenemos que acelerar los aconteceres, indicó el recién llegado, a quienes lo recibían en la casa de los huicholes, una casona de palma grande que recibía ese nombre por un árbol de esta especie que estaba frente a ella, muy cerca de la casa del poder del pueblo. A esas horas de la noche, la mayoría de los pobladores dormían y otros tantos estaban al pendiente del mal tiempo que no cesaba. Las calles largas del pueblo estaban intransitables por tanto lodazal que había por todas partes. El jinete desconocido con sus acompañantes trotaba en su caballo, abriéndose paso entre el viento y sombras que emanaban de la tormenta. Esto me cuenta don Damián García, un hombre de 86 años, y se emociona cuando relata la historia del inicio de una inolvidable y aventurada época para Tustepec. Comenta que él se lo contó su abuelo, y a su abuelo no se lo contó nadie, porque él fue testigo de esas visiones reales del desconocido, que cruzaba el río en las noches de lluvias, y siempre lo calificó como un ágil jinete conocedor del trote, de las andanzas y la aventura. Dice que su abuelo le contaba que siendo apenas un chamaco, leñador y pescador regocijante entre ventiscas de colores, a diario hacía esos quehaceres que su madrecita le mandaba hacer, cuando cientos de mariposas circulaban el pueblo y se bañaban en un paseo ensoñador, en el espejo de las aguas del río. En su relato expresa que un reconocido personaje llegaba al pueblo periódicamente a medianoche a realizar reuniones con hombres bajados de la comunidad de Ojitlán y Jalapa. Se trataba de un individuo temeroso que con el sombrero en su rostro escondía la pena de algo o de alguien. Y afirmaba el viejo: siempre lo vi con un sombrero puesto, por eso me imaginaba que se trataba de un hombre bravucón, y venía algo que le interesaba mucho, algo que después de varios años se supo que tuvo su fruto. Mi abuelo se llamaba Anselmo, y en su relato me decía que al día siguiente de la llegada del personaje mencionado se escuchaban algunas vocecitas. Anoche llegó el general Díaz de nuevo. Estos eran como unos cuchiteos escondidos entre los matorrales callejeros, que daban a conocer el asunto, y se repetía lo mismo en varias partes del pueblo. Llegó el general Díaz, el mismo de la historia de un perseguido por el gobierno en el poder. Dicen que llega del río abajo, de los pueblos que se sitúan más allá de Cosamaloapan. Esto también me lo relataba mi abuelo en esas tardes que se ponía a platicar conmigo, y proseguía diciendo: yo nunca supe de dónde mero venía ese ser extraño. La mera historia la comprendí cuando fui un hombre mayor, y caí en cuenta que en Ojitlán había empezado una revuelta muy encabronada, y se vieron a muchos hombres montados a caballos y otros a pie entrar al pueblo, todos armados con fusil, palos y machetes. En ese tiempo, los pobladores de esta interesante comunidad éramos hombres trabajadores y de gran voluntad para la pesca y el uso del machete. Vivíamos la experiencia que en el mes de octubre se enlodaba el río, y por eso se orillaban atontados los peces. Es cuando los pobladores nos amontonábamos con canastas y cubetas, para llenarlas del hermoso trofeo que sacábamos con las manos del agua enlodada. Eran días de fiesta para los tustepecanos. Todo ese contentillo se nos quitó cuando se vino la revolución para chingarnos, y la mayoría de los hombres no quisimos entrarle a la bola,
y nos escondimos, debido a que en esta comunidad fuimos muy pobres. Apenas nos ayudábamos con la pesca y la siembra. Entonces nuestras mujeres se iban a quedar solas sin sustento alguno. En cambio, muchos chinantecos sí se enrolaron en la revuelta, porque ellos son por naturaleza muy bravos y aventonados para la friega. Y es así que se fueron para la capital del país y a otros lugares cerca de México. Yo por mi parte no sabía leer ni escribir, pero escuchaba atento esa dramática historia. Supe entonces que aquel hombrecito, ensombrerado y con una capa tapándose de la intensa lluvia, ese mero que pasaba a escondidas el paso del río, que viajaba en la lancha del pueblo, ese merito que en cuyos hombros se paseaba la revuelta de chinantecos, se llamaba Porfirio Díaz. Y de todo este borlote del levantamiento de armas nació el nombrado Plan de Tustepec. En mala hora y en pésimo momento sucedió todo este desmadre, porque pobres, jodidos e ignorantes, después tomamos conciencia que, si antes del movimiento estábamos amolados, luego nos quedamos peor. Qué bueno que los que se fueron a chingar la madre y a morir en la revuelta no eran de aquí de Tustepec. Tal vez escasos de ellos lo decidieron hacer, pero la mayoría que se enrolaron en el movimiento venían de los pueblos de la sierra como es Ojitlán, Jalapa y más adentro de la selva. El pueblo de aquí no es de pleito o sobador de quehaceres ajenos. Sus habitantes somos pescadores de guabinas, jolotes y róbalos, además sembradores de la tierra, debido a que con los años fuimos bendecidos por Dios, y aquí florecieron grandes matas de plátanos. En esta tierra prodigiosa fuimos agradecidos con un cristalino río. Aquí los hombres y mujeres somos alegres, sobre todo los varones. Nos las enchilamos, echándonos uno que otro trago y celebrando los fines de semana la bailada del son de la jarana. Zarandeamos el cuerpo bailando al ritmo de la música de guitarra y el bombo. Ahí nomás nos la sacamos los tustepecanos, echando mentada sal de viento y viviendo la vida a lo grande. ¿Conocías esta historia?